Bendiciones, hermanos y hermanas, que estén muy bien. Hermanos, esta ocasión, esta célula virtual, vamos a hablar de un tema muy interesante, como toda la palabra, como siempre lo decimos, que hemos titulado ¿Cómo enfrentar las dificultades? Hermanos, y bueno, todos tenemos dificultades muy corrientemente, muy a menudo. Pero hay algo que debemos de tener claro como hijos de Dios, es que la misma palabra Jesús nos lo advirtió, de que nosotros siempre íbamos a tener dificultades, en los salmos también, pero en esta ocasión quiero mencionarle a todos ustedes, mis hermanos, que la palabra a través de toda la historia nos ha enseñado que tanto el pueblo de Israel con Moisés, y luego después de los tiempos de Moisés, siempre en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, de Nehemías, siempre hubo persecución hacia la iglesia, Luego en los tiempos de Jesucristo también hubo persecución, y después de Jesucristo los apóstoles, Pablo, todos tuvieron persecución, tuvieron problemas, tuvieron dificultades. Por eso siempre decimos y dejamos claro que una iglesia que predique un evangelio donde todo va a ser tranquilo, donde todo no va a haber problemas, hermanos, eso no es cierto. La palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de que nosotros, los hijos de Dios, tendremos muchas aflicciones. Jesús dijo, Salmos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Entonces, lo que sí sabemos es que el Señor nos va a librar. Pero la intención de esta célula no es de decirle a usted o desanimarle, sino al contrario, de animarle qué hacer o cómo enfrentar las dificultades. En esta ocasión vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, hermanos, tomando como referencia este pasaje, vemos que camino a la tierra prometida, Israel encontró un enemigo que se llamaba Amalec, ¿verdad? Que se opuso en medio de ellos y en medio de la tierra prometida. Entonces, como les decía, el Señor a todos nosotros nos ha prometido una mejor vida, nos ha prometido una tierra prometida, cielos nuevos, tierra nueva. Pero, hermanos, vea que ellos a punto de estar entrando a la tierra prometida, vino este rey que se llamaba Amalec y se les puso en medio, ¿verdad? Esto es un símil, algo muy parecido a lo que sucede en nuestra vida cristiana. Como hijos de Dios, en nuestro caminar cristiano, hermanitos, vamos a enfrentar muchos obstáculos y dificultades que querrán apartarnos del propósito de Dios. Pero aquí, con este pasaje, es que queremos enseñar, ¿verdad? Y aprender unos principios importantes para vencer en medio de estas situaciones, de los obstáculos. Número 1, la realidad de nuestros enemigos. Tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la realidad de que siempre va a haber un enemigo que va a querer entorpecer y apartarnos del propósito de Dios. Entonces dice la palabra otra vez: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, ¿verdad? Entonces les decía, hermanos, que desde el principio, en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 1, empezamos a ver cómo Faraón empieza a entorpecer para que el pueblo de Dios no saliera del desierto para recibir las bendiciones que Dios tenía en el desierto. En Primera, Segunda de Reyes, cómo el pueblo de Dios fueron atacados por diferentes naciones. En el libro de Esdras, de Nehemías, de Zacarías. Todos estos libros nos hablan de las constantes oposiciones que tuvieron al intentar reconstruir la nación de Israel. Bueno, después vamos a los evangelios
las pruebas del Señor, y como les estaba diciendo. Pero Pablo nos dice a nosotros en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, dice la palabra, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. O sea, Pablo nos confirma en el Nuevo Testamento que lo que el pueblo de Dios ha estado atravesando durante toda la historia, es muy posible que a nosotros también el enemigo quiera entorpecernos, pero dice, sepan eso, que la lucha que ustedes tienen no es contra el vecino, ni contra el amigo, ni entre el compañero de trabajo, dice contra principados y potestades, pero dice, por tanto tomen la armadura para que podáis resistir en el día malo. O sea, Pablo no está diciendo que no vamos a tener días malos, sino que necesitamos la armadura de Dios para que en el día malo, habiendo acabado todo, estemos firmes. Entonces, hermanos, como Amalek se opuso a Israel en su camino a la tierra prometida, así Satanás y sus demonios se opondrán a que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas y que lleguemos al cielo. ¿Cuántas personas, verdad, se han apartado de Dios porque se han desanimado, hermanos? Lo hemos compartido ese mensaje alguna vez, que para mí el problema número uno del cristiano es el desánimo, ¿verdad? Porque Satanás lo desanima, no aparece con cachos y cola ahí en la noche para asustarte, sino que es a través de pruebas, problemas en tu casa, con tus familiares, en el negocio, en el trabajo. Entonces sepamos, hermanos, que Satanás va a estar ahí siempre, constante, como estuvieron todos estos reyes oponiéndose al pueblo de Dios durante la historia. Así querrá el enemigo apartarnos a nosotros del propósito. Pero ¿qué actitud debemos de tomar entonces contra el enemigo? Entonces, número uno, como les decía, ¿cómo enfrentar las dificultades? Debemos de conocer la realidad de nuestros enemigos, ¿verdad? Ahora, cuando yo sé que hay un diablo ahí afuera con demonios que quiere entorpecer mi salvación y mis bendiciones, ¿y qué tengo que hacer yo? Llenarme, vestir la armadura del Espíritu, ¿verdad? Y estar uno todo el tiempo proclamando, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Número dos, la actitud ante la amenaza. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener nosotros ante la amenaza? La oración, escuche, la oración, pero también la acción. Debemos de activarnos, debemos de accionarnos. Dice la palabra, y dijo Moisés, escógenos varones. Le dice Moisés, le delega a Josué una responsabilidad y le dice, vamos a ir a pelear, vamos a salir a pelear, pero usted, Josué, usted escójanos varones para ir a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y dice que Josué fue obediente a su autoridad, hermanos, y esto es muy importante. Peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces, esta historia nos enseña que ante Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Vemos una combinación de dos cosas, ¿verdad? La parte de la preparación humana basada en las habilidades guerreras de Josué y la búsqueda de Moisés del auxilio divino a través de la oración. Es cierto, hermanos, que nosotros primeramente debemos de buscar a Dios en oración, pero también, hermanos, debemos de combinar nuestras plegarias con la acción, hermanos, sabiendo que Dios nos va a dar a nosotros la respuesta, la sabiduría, la fortaleza, las habilidades y los recursos necesarios para salir de nuestros problemas. Hermanos, esto es muy común y popular que suceda. A veces, hermanos, están pasando una situación difícil. Le voy a decir, hace unos días atrás un hermano me decía a mí que estaba pasando por una condición difícil de economía. Y yo le decía, hermano, pero una cosa, ¿no es cierto que usted hacía reposterías, hacía cositas así? Ah, sí, pero es que eso no da. Hermanos, y uno dice, bueno, con esa fe, imagínense, ¿cómo va a esperar que Dios lo bendiga? Entonces, uno ora, pero uno actúa, ¿verdad? Imagínense que usted diga, yo tengo algo para hacer. Hace poquito, antes de empezar a grabar esta célula virtual, me estaba hablando un hermano de un emprendimiento, ¿verdad? Me está diciendo, pastor, si usted conoce a alguien que necesite mis servicios en esta área, entonces sepa que estoy con emprendimiento. Bueno, pues gloria a Dios, le digo yo, orando y actuando, hermanos, orando y actuando. Entonces, Moisés, sabemos que Dios puede hacer las cosas que no son como si fueran, eso dice la palabra. Por ejemplo, también dice la palabra que cuando Sennacherib quiso atacar al pueblo de Israel,
Dios se molestó con el rey Sennacherib y dice que el ángel de Jehová salió una noche y mató a 185,000. El ángel de Jehová, el mismo Dios le dijo al rey Ezequías, no, usted no vaya a pelear, porque esta guerra es mía, ¿verdad? Pero en el caso con Moisés le dice a Josué, vaya, busque usted varones. O sea, uno tiene que rodearse de gente guerrera, gente de acción. Mientras yo estoy en el collado orando también. Entonces es orando, pero accionando también, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un negocito, ore para el Señor, traiga clientes del norte, del sur, del este, del oeste. Pero también, hermanos, hay que trabajar, hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablando de este tema de uno orar, pero también actuar, vemos en la palabra en Nehemías. Muchos de ustedes han leído el libro de Nehemías, y si no, lo invito, por favor, hermano y hermana, que lea la historia de Nehemías. Cómo este hombre oraba constantemente por la protección divina y el avance de la construcción del templo, pero simultáneamente Nehemías trabajaba en la obra, ¿verdad? Entonces, también vemos en Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles pasaban orando mucho en comunión, pero salían a evangelizar, salían a predicar, ¿verdad? Y así, hermanos, constantemente es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, aunque sabemos que hay casos extremos donde solo la oración nos queda, también muchos casos, como estos que les acabo de mencionar y otros ejemplos, nos muestra la palabra que no solamente debemos de orar, sino que también actuar simultáneamente, ¿verdad? Y punto número 3, ¿qué hacer ante la adversidad? ¿Qué hacer o cómo enfrentar las dificultades? La importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer la adversidad. Y en este mes de junio, estamos hablando mucho sobre lo que es la iglesia. De hecho, este fin de semana que viene, el día sábado 11 y domingo 12, vamos a estar hablando de la visión de la casa. Entonces le invito para que usted venga, se congregue, para escuche lo que el Señor quiere sobre la iglesia y la congregación. Entonces, la importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer la adversidad. Dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, el enemigo, ¿verdad? Y las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, punto número 1, les estaba mencionando, mis queridos hermanos, la realidad de nuestros enemigos. Saber que hay un enemigo, hay que luchar contra él. 2, la oración con la acción. Y 3, la importancia del apoyo de la iglesia para vencer la adversidad. ¿Qué significa esto? En esta historia vemos cómo mientras Josué peleaba en el llano, ¿verdad? Moisés oraba en la cumbre. Y así prevalecía Israel sobre sus enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Esto nos demuestra, hermanos, la necesidad que tenemos de otros cristianos durante nuestras luchas espirituales, hermanitos. La misma Biblia nos dice que debemos de aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:12 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de esta metáfora que dice la palabra de la necesidad de llevar las cargas los unos de los otros, nos muestra que nosotros como hermanos debemos de ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Y complementarnos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque digamos en la iglesia, en las células, en los grupos, hermanos, qué lindo, dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando uno tiene una situación personal, una cuestión de oración por trabajo, por sanidad, por algo social, familiar, qué lindo es cuando uno tiene hermanos que oran por uno, interceden por uno, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, que cuando Pedro estaba preso, dice que un ángel del Señor se apareció en la noche y lo libró de la cárcel y de las cadenas. ¿Pero por qué? Porque dice que había una iglesia que estaba orando por él, ¿verdad? Y dice que cuando el ángel liberó a Pedro, dice que Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él y la gente se sorprendió, ¿verdad? A ver que Pedro estaba ahí. Imagínense, su oración, hermano, es poderosa, porque mientras usted y yo estamos orando por otros hermanos, Dios puede abrir la ventana de los cielos, deshacer cadenas, hacer milagros, etc. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer ante la adversidad? Número 1, saber el enemigo con que nos estamos enfrentando. Número 2, oración con acción. Y número 3, la importancia del apoyo de toda la iglesia. Por eso, hermanos, estas células, hermanos, invite a otros hermanos que sean parte de una célula, que sean miembros activos de la misma, que nos congreguemos porque nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad?
Dice la palabra también en Romanos 12, 4 al 7, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios, de Cristo. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, que es un don también, la exhortación, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. De esta forma, mis queridos hermanos, apoyándonos los unos a los otros, las pruebas pueden ser superadas fácilmente. Entonces, en conclusión, hermanos, en la vida cristiana tendremos que enfrentar el reino de Satanás y este mundo. Pero qué bueno es saber que la Biblia nos enseña lo que debemos de hacer ante nuestros enemigos. Les decía, orar y actuar simultáneamente, y como un cuerpo en Cristo, todos debemos de apoyarnos con nuestro tiempo, habilidades y recursos para las pruebas sean superadas con menor dificultad. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que tengan una excelente vida.